Mi nombre es Andrés, tengo 27 años, y te voy a contar la historia de cómo una mujer desde lo más oscuro se metió en mi alma, me conquistó y luego me dejó en el abismo. Pero no creas que esto termina aquí. Te invito a que te suscribas y dejes tu me gusta si te gustan las historias de pasión, horror y lo misterioso. Prepárate para una aventura que no te dejará dormir. Esta historia fue enviada por un seguidor de nuestro canal. ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? Envíala a nosotros. Siempre me consideré un hombre simple, tal vez demasiado simple. Mi vida transcurría entre el trabajo monótono en la fábrica y noches solitarias en mi diminuto apartamento. Mis días eran iguales: despertar, trabajar, volver a casa, comer algo rápido y perderme en las series o los videojuegos. Podría decir que era feliz con eso, pero la verdad es que había un vacío en mí que no podía ignorar. Era como un hambre que no sabía cómo saciar, un deseo de algo más que no podía definir. Las mujeres, aunque bellas y misteriosas, siempre parecían inalcanzables para mí. Nunca fui el tipo de hombre que llamaba la atención, no sabía cómo acercarme a ellas. Así que me resigné a vivir en mi propio mundo, rodeado de pantallas y fantasías. Una noche, mientras terminaba mi cena frente a la televisión, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era mi primo Javier, alguien con quien apenas hablaba desde hacía años. Andrés, este sábado hay una reunión en casa de la tía Marta. Tienes que venir, será genial reunirnos todos, decía el mensaje. Al principio, pensé en ignorarlo, pero algo en mi interior me impulsó a aceptar. No sabía entonces que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con la ropa más decente que tenía y tomé un autobús hacia la casa de mi tía. Al llegar, me recibió una explosión de risas y conversaciones que llenaban el aire. Era extraño para alguien como yo, acostumbrado al silencio de mi apartamento. Javier me saludó efusivamente y comenzó a presentarme a los demás. Entre las caras familiares y las desconocidas, mis ojos se posaron en una mujer que destacaba entre todos. Era Susana, una prima lejana que apenas recordaba, pero ahora era imposible ignorarla. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas y sus ojos parecían capaces de ver directamente dentro de mí. Mientras ella hablaba y reía con los demás, yo no podía apartar la mirada. Había algo en su presencia que me atraía y me intimidaba al mismo tiempo. Cuando finalmente nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella sonrió, y mi corazón, que nunca antes había latido con tanta fuerza, pareció detenerse por un instante. Esa noche, Susana y yo intercambiamos unas pocas palabras, pero cada una de ellas quedó grabada en mi memoria. Su voz era suave pero firme, como un susurro que se queda en el aire. No podía dejar de pensar en ella mientras regresaba a casa. ¿Qué era lo que tenía esta mujer que hacía que todo en mí se tambaleara? No sé cómo reuní el valor para responder a su mensaje unos días después. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, decía. Cuando Susana aceptó, sentí que el mundo entero se iluminaba. Nos encontramos en un pequeño café del centro de la ciudad. Era un lugar acogedor, con luces tenues y una música suave que parecía hacer todo más íntimo. Susana era incluso más encantadora de lo que recordaba. Hablamos durante horas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. Sin embargo, había algo en ella, una especie de misterio, que me hacía sentir que no la conocía del todo. Sus palabras parecían esconder secretos, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que no podía entender. En un momento, Susana mencionó algo que me hizo estremecer. ¿Crees en la magia?, preguntó mientras jugaba con su taza de café. Yo, tratando de mantenerme racional, respondí que no lo sabía. Ella sonrió de una manera que me dejó helado. Tal vez debería mostrarte algún día. No pasó mucho tiempo antes de que Susana cumpliera su promesa. Una noche, me llevó a un parque desierto bajo la luz de la luna. Traía una bolsa llena de velas y objetos que no pude identificar. Confía en mí,
dijo mientras encendía una vela negra y me pedía que me sentara frente a ella. El aire se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Susana comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, y aunque quería interrumpirla, algo en su voz me impedía moverme. De repente, sentí un calor en el pecho, como si algo dentro de mí estuviera despertando. Susana me miró con una intensidad que nunca había visto antes y susurró: «Esto es solo el comienzo». Después de esa noche, mi vida cambió por completo. No podía dejar de pensar en Susana, en su voz, en su piel, en la forma en que me miraba como si supiera todos mis secretos. Cada mensaje suyo hacía que mi corazón latiera más rápido, y cada encuentro me dejaba con ganas de más. Pero también había algo inquietante. A veces, sentía que Susana se alejaba, como si estuviera jugando un juego que no podía entender. Sus palabras eran dulces, pero su sonrisa ocultaba algo oscuro. A pesar de ello, no podía resistirme a ella. Estaba atrapado, y no sabía si quería salir. No sé cómo explicarlo, pero desde aquella noche en el parque algo en mí había cambiado. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia Susana, como si no pudiera respirar si no estaba cerca de ella. Pero también había un nuevo miedo, una sensación de que estaba jugando con algo más grande que yo. Una tarde, mientras ayudaba a Susana a organizar unas cajas en su apartamento, encontré un libro extraño. Era antiguo, con páginas desgastadas y símbolos en la portada que no entendía. Conjuros, decía el título en letras doradas. «¿Qué es esto?», pregunté, intentando sonar despreocupado. Susana me miró desde el otro lado de la habitación y sonrió. «Es un legado familiar. Mi abuela lo usaba, y yo he aprendido algunas cosas de él». Mi curiosidad aumentó, pero ella cerró el libro antes de que pudiera ver más. «No es algo que cualquiera pueda entender», dijo con un tono que me dejó más preguntas que respuestas. Esa noche, tuve un sueño perturbador. Me encontraba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. En el centro del espacio, Susana estaba de pie, con una vela negra en la mano. Su rostro era hermoso, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. «Ven a mí», dijo con una voz que parecía provenir de todas partes. Cuando intenté acercarme, sentí que mis pies se hundían en el suelo. Las sombras comenzaron a envolverme, apretando mi pecho hasta que no pude respirar. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor. Intenté ignorarlo, pero al día siguiente, cuando vi a Susana, noté algo diferente en ella. Parecía más radiante, más viva. Cuando le conté mi sueño, simplemente me acarició la mejilla y dijo: «Tal vez estás conectando con algo más profundo». No entendí lo que quería decir, pero su tono me dejó inquieto. Unos días después, Susana me llevó a un bar en el centro de la ciudad. Era un lugar oscuro, con luces rojas y una música suave que parecía vibrar en el aire. Mientras bebíamos, Susana se inclinó hacia mí, con su rostro tan cerca que podía sentir su aliento. «Quiero mostrarte algo, Andrés. Pero tienes que confiar en mí por completo», dijo, deslizando sus dedos por mi mano. Su tono era seductor, pero había algo más, un aire de peligro que me erizó la piel. «¿Qué quieres mostrarme?», pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Susana sonrió y susurró: «Algo que cambiará nuestra conexión para siempre». No supe qué responder, pero la forma en que me miraba hacía imposible decir que no. Esa misma noche, Susana me llevó a su apartamento. Había transformado su sala en un espacio ceremonial, con velas negras y rojas que iluminaban las paredes cubiertas de símbolos extraños. En el centro, había un círculo dibujado con un polvo blanco que parecía sal. «Este ritual nos unirá de una forma que nada ni nadie podrá romper», dijo mientras encendía las velas. Me sentí nervioso, pero al mismo tiempo, había algo en su voz que me hacía querer seguir adelante. Me pidió que me quitara la camisa y que me sentara dentro del círculo. Luego, tomó un cuchillo pequeño y cortó ligeramente la palma de mi mano. Sentí el calor de mi sangre al caer en el círculo,
mientras Susana recitaba palabras en un idioma que no entendía. De repente, sentí un calor intenso recorrer mi cuerpo. Era como si algo dentro de mí despertara, algo que nunca había sentido antes. Cuando Susana terminó, me miró fijamente y dijo, «Ahora eres mío». No supe si sus palabras eran un susurro o un mandato, pero no podía apartar la vista de ella. Esa noche, Susana y yo compartimos algo más que pasión. Sus caricias eran diferentes, como si cada toque suyo estuviera cargado de energía. Sus labios, cálidos y suaves, parecían consumir cada parte de mí. Pero había algo más. Sentía una conexión profunda, como si nuestras almas estuvieran entrelazadas. «Esto es solo el principio», susurró mientras su cuerpo se movía sobre el mío. Pero mientras me entregaba a ella, noté que sus ojos tenían un brillo extraño, casi inhumano. Por un momento, pensé en detenerme, pero el placer era demasiado intenso. Cuando todo terminó, Susana me miró con una mezcla de ternura y triunfo. «Eres perfecto para mí», dijo, y aunque sus palabras me llenaron de felicidad, no podía ignorar la sombra que parecía rodearla. Desde aquella noche, algo dentro de mí comenzó a transformarse. No era solo la conexión con Susana, era algo más profundo, más oscuro. Podía sentir una energía recorriendo mi cuerpo, una fuerza que no había experimentado antes. Pero también había una sombra creciente en mi mente, una sensación constante de que algo no estaba bien. Cada vez que veía a Susana, mi deseo por ella se intensificaba. Sus caricias se sentían más potentes, sus besos más ardientes, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Una noche, mientras estábamos juntos, le pregunté directamente, ¿qué fue exactamente lo que hicimos en ese ritual? Ella se limitó a sonreír y acariciar mi rostro. «Nos unimos, Andrés. Ahora somos parte el uno del otro». Pero esas palabras no me dieron paz. En cambio, sentí que una parte de mí había sido tomada, y no sabía cómo recuperarla. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de Susana transformándose en algo monstruoso. Su rostro hermoso se distorsionaba, y sus manos, que tanto me habían acariciado, se convertían en garras. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, susurrando mi nombre con voces susurrantes. Una de esas noches, desperté sudando y jadeando. Sentía que alguien me observaba, pero mi habitación estaba vacía. Sin embargo, el aire estaba cargado, como si algo invisible estuviera presente. Cuando encendí la luz, vi marcas en la pared, símbolos que no recordaba haber dibujado. Eran los mismos que Susana había usado en el ritual. Intenté llamarla, pero no respondió. Durante días, Susana estuvo distante, y mi desesperación por verla solo crecía. Mi mente estaba al borde del colapso. No podía saber si lo que veía era real o si me estaba volviendo loco. Finalmente, Susana reapareció. Llegó a mi apartamento sin previo aviso, luciendo más hermosa que nunca. Pero había algo en su mirada, una intensidad que me puso nervioso. «Andrés, necesito que confíes en mí», dijo mientras me tomaba de las manos. «¿Confianza?». «Después de lo que hicimos», respondí, intentando mantener la calma. Susana suspiró y me miró con algo que parecía tristeza. «Hay cosas que no puedes entender aún, pero estoy haciendo esto por nosotros. Por nuestra conexión». Luego, me propuso algo que me dejó sin palabras. «Quiero que hagamos otro ritual, uno que te hará más fuerte, que te permitirá entender este mundo como yo lo hago». Sus palabras eran tentadoras, pero también sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? El segundo ritual no fue como el primero. Esta vez, Susana me llevó a un bosque en las afueras de la ciudad. Era de noche, y la luna llena iluminaba el camino. Ella cargaba una bolsa con velas negras y un libro que reconocí de su apartamento. «Hoy te enfrentarás a tus miedos», dijo mientras encendía las velas en un círculo alrededor de nosotros. «Lo que estás a punto de ver puede asustarte,
pero si logras enfrentarlo, serás invencible. Al principio, todo parecía tranquilo, pero entonces las sombras comenzaron a moverse. Figuras oscuras emergieron del bosque, rodeándonos. Podía sentir su odio, su hambre. Intenté salir del círculo, pero Susana me detuvo. Si sales, ellos te devorarán. Quédate y enfréntalos. Con el corazón latiendo frenéticamente, cerré los ojos y respiré hondo. Las figuras se acercaban, sus formas eran indescriptibles, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. Estaba seguro de que iba a morir, pero entonces sentí una fuerza en mi interior, algo que despertó en mí. Cuando abrí los ojos, las sombras desaparecieron, y Susana me miraba con una mezcla de orgullo y satisfacción. Después del ritual, Susana y yo compartimos una noche que fue diferente a todas las anteriores. Sus caricias eran más intensas, casi dolorosas, pero no podía apartarme de ella. Sentía que estaba completamente bajo su control, pero no me importaba. Cada vez que su cuerpo tocaba el mío, era como si el mundo desapareciera y solo existiéramos nosotros. «Eres mío, Andrés». «Para siempre», dijo mientras se aferraba a mí. Y aunque esas palabras deberían haberme asustado, me sentí extraño, como si aceptara mi destino. No sabía entonces que mi destino ya no me pertenecía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi vida parecía girar en torno a Susana, y todo lo demás dejó de importar. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Sombras en mi apartamento que no deberían estar allí, voces en la oscuridad que murmuraban mi nombre. Una noche, mientras revisaba las notas que había tomado de los rituales, encontré un símbolo que me resultaba familiar. Lo había visto en uno de mis sueños, grabado en la piel de Susana. Decidí enfrentarla al respecto. Cuando le mostré el símbolo, Susana suspiró. «Es un sello de protección. Mi familia lo lleva desde hace generaciones», dijo, pero su tono no me convenció. Había algo más, algo que no estaba diciendo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, una mujer desconocida se acercó a mí. Su mirada era intensa, y sus palabras me dejaron helado. «Debes alejarte de ella, Andrés. Susana no es quien crees que es». La mujer, que se presentó como Livia, parecía saber todo sobre mí y mi relación con Susana. «Ella te está usando, te está consumiendo», dijo. Pero no quería creerle. «¿Por qué debería confiar en ti?», pregunté. Livia suspiró. «Porque yo estuve en tu lugar una vez. Y sobreviví, pero a un precio muy alto». Sus palabras me dejaron pensando. ¿Era posible que todo lo que sentía por Susana no fuera real? ¿Que solo fuera parte de su hechizo? Con la ayuda de Livia, comencé a investigar más sobre los rituales de Susana. Lo que descubrí me horrorizó. Cada ritual fortalecía su poder, pero también consumía una parte de mi alma. Estaba atrapado en un ciclo del que no sabía cómo escapar. Cuando confronté a Susana, ella no lo negó. «Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, Andrés. Por nuestro amor», dijo, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto en mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Livia me ayudó a preparar un ritual para romper mi conexión con Susana. Era peligroso, y sabía que podría costarme la vida. Pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo para recuperar mi libertad. El ritual se llevó a cabo en la misma mansión donde había comenzado todo. Susana apareció, más poderosa y hermosa que nunca. «No puedes deshacer lo que hemos creado», dijo, pero estaba equivocada. Con cada palabra del conjuro, sentía que la conexión se debilitaba. Al final, logré romper el vínculo, pero a un costo terrible. Susana desapareció en un torbellino de sombras, pero mi alma estaba rota. Sabía que nunca sería el mismo. Aunque había recuperado mi libertad, el vacío en mí era mayor que nunca. Cuando salí de la mansión, sentí el aire fresco en mi rostro, pero también una sombra que me seguía. Sabía que Susana no había desaparecido por completo. Y que algún día,
de alguna forma, volvería. Aunque creí que había terminado todo, mi tranquilidad duró poco. Días después del ritual final, comencé a sentir su presencia nuevamente. No podía explicarlo, pero cada vez que estaba solo, el aire parecía volverse más pesado, y las sombras en mi habitación parecían moverse. Me convencí de que eran solo paranoias, secuelas de todo lo que había vivido con Susana. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo frío rozar mi cuello. Me desperté de golpe y encendí la luz, pero no había nada allí. Sin embargo, en el espejo frente a mi cama, juraría que vi su reflejo por un breve instante, mirándome con esa sonrisa que tanto temía como deseaba. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome trucos, pero las señales eran cada vez más claras. Susana no se había ido del todo. Estaba allí, acechándome, esperando el momento perfecto para volver a mi vida. El espejo se convirtió en un objeto de terror para mí. Cada vez que lo miraba, sentía que algo me observaba desde el otro lado. Una noche, mientras me lavaba el rostro, escuché un susurro proveniente del espejo. «Andrés, ¿me extrañaste?» Mi corazón casi se detuvo. Era su voz. Cuando levanté la mirada, su reflejo estaba allí, más nítido que nunca. «Pensaste que podías escapar de mí», dijo con una sonrisa sarcástica. «Pero yo soy parte de ti, Andrés. Siempre lo seré». Quise romper el espejo, pero algo me detuvo. Su reflejo me atraía, y aunque sabía que debía apartarme, no podía dejar de mirarla. Sus ojos tenían ese brillo hipnótico que siempre había tenido, y su voz era un susurro que me envolvía. «Déjame entrar, Andrés. Déjame volver a ti», dijo, y mi mano casi tocó el vidrio antes de que pudiera detenerme. Sabía que no podía enfrentar esto solo. Busqué a Livia, la única persona que parecía entender lo que estaba pasando. Pero encontrarla no fue fácil. Después de días de búsqueda, finalmente di con ella en una vieja casa al borde de la ciudad, rodeada de símbolos protectores y velas encendidas. Livia me miró con preocupación cuando le conté lo que había pasado. «Susana no está completamente en este mundo, pero tampoco se ha ido», explicó. «El vínculo que creaste con ella es más fuerte de lo que pensabas. Y ahora, está usando ese vínculo para regresar». Le pedí que me ayudara, pero Livia parecía insegura. «Romper ese vínculo por completo requerirá un sacrificio mayor, Andrés. Más grande que cualquier cosa que hayas hecho antes», dijo. «Debes decidir cuánto estás dispuesto a perder». Livia preparó un ritual que, según ella, podía sellar a Susana para siempre. Me advirtió que sería peligroso, no solo para mí, sino para todos los que estuvieran cerca. «Este ritual abrirá un portal entre mundos», explicó. «Y si fallamos, podríamos liberar algo mucho peor». A pesar del riesgo, sabía que no tenía otra opción. Esa misma noche, nos dirigimos al lugar donde todo había comenzado, la mansión de Susana. El ambiente era sofocante, y cada paso que daba sentía como si algo invisible me empujara hacia atrás. Livia dibujó un círculo protector en el suelo y encendió velas alrededor. «Cuando Susana aparezca, no salgas del círculo, pase lo que pase», me advirtió. Pero cuando el ritual comenzó, el aire se llenó de gritos y susurros que me hicieron dudar si podría soportarlo. Susana apareció en el centro del círculo, más hermosa y aterradora que nunca. «Otra vez intentando escapar de mí, Andrés», dijo con una sonrisa que congeló mi sangre. «Sabes que no puedes deshacer lo que hicimos». Livia comenzó a recitar el conjuro, pero Susana la interrumpió con una risa espeluznante. «¿Crees que puedes derrotarme con palabras? Andrés es mío. Siempre lo será». Mientras hablaba, sentí una fuerza invisible que intentaba arrastrarme fuera del círculo. Susana se acercó, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «Recuerda lo que compartimos, Andrés. El placer, el poder. Todo eso puede ser tuyo otra vez, si solo me dejas entrar». Por un momento, casi cedí.
Pero entonces recordé el precio que ya había pagado y grité con todas mis fuerzas, no más. El ritual llegó a su punto crítico cuando Livia me dijo que debía hacer el sacrificio final, destruir el amuleto que me había protegido hasta ahora. Es lo único que mantiene a Susana conectada contigo. Pero al romperlo, perderás una parte de ti para siempre. Con lágrimas en los ojos, levanté el amuleto y lo rompí contra el suelo. En ese instante, sentí como si mi alma se partiera en dos. Susana gritó, y su cuerpo comenzó a desintegrarse en un torbellino de sombras. Pero antes de desaparecer por completo, susurró: «Esto no ha terminado, Andrés. Volveré». Cuando todo terminó, me desplomé en el suelo. Sentía como si una parte de mí hubiera muerto. Livia me ayudó a salir de la mansión, pero no podía mirar atrás. Sabía que, aunque Susana había sido derrotada, el vacío que dejó en mi vida nunca desaparecería. Intenté regresar a una vida normal, pero las cicatrices que había dejado en mi alma eran profundas. Cada noche, soñaba con ella, y cada sombra en mi habitación me recordaba que nunca estaría completamente libre. Un día, recibí una carta anónima. Dentro había un pequeño espejo, idéntico al que había en mi habitación. Junto a él, había un mensaje: «¿Me extrañaste?». Lo arrojé al suelo y lo rompí en 1000 pedazos, pero sabía que no importaba. Susana siempre encontraría una forma de regresar. Decidí buscar a Livia una vez más, pero esta vez no para pedir su ayuda, sino para aprender. Quería entender el mundo de Susana, los rituales, las sombras. Si alguna vez volvía, quería estar preparado. Livia aceptó enseñarme, pero me advirtió: «El conocimiento que buscas tiene un precio, Andrés. Una vez que entres en este mundo, no hay vuelta atrás». Acepté, sabiendo que era la única forma de enfrentar mi destino. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi historia no ha terminado. Susana sigue ahí, acechándome, esperando el momento perfecto para regresar. Pero esta vez, estaré listo. Porque aunque me haya destruido, también me ha transformado. Y cuando vuelva, sabré qué hacer.